La verdad que tenía, de las primeras intervenciones, quería hacer alguna reflexión, yo soy historiadora, pero la última intervención del secretario creo que merita algún comentario. Realmente no era Disney donde estábamos, pero en ese país las fuerzas de seguridad no entraban a desalojar trabajadores de las oficinas públicas. No, señor secretario, no, señor secretario. Si usted es un hombre de la democracia, no me puede decir ahora sí. Si usted es un hombre de la democracia, no puede decir ahora sí. No pueden pedirle los documentos a los trabajadores del CONICET o de la Secretaría de Políticas Universitarias o de cualquier organismo público. Hemos aprendido con mucho dolor en este país que eso no podía volver a suceder en el ámbito de la democracia. Entonces, no voy a dejar pasar, y menos que me diga ahora sí. En tal caso, esperaba un comentario de otra característica. Esperaba un comentario que dijera, fue un momento, fue un exceso, no lo sé, pero no esperaba la confirmación de que esto era el camino que teníamos que esperar en más de 40 años de la democracia. Realmente lamento profundamente ese gesto de su parte. Por otro lado, yo no soy de las rectoras que lo fue a ver, yo no soy de las rectoras que tuve una conversación con usted, sí le he enviado una nota que usted me contestó muy amablemente y se lo agradezco, donde usted me confirmaba que iba a haber este incremento del 70%, espero que así sea, acaba de confirmarlo, pero lo cierto es que es muy difícil que después de una intervención que nos violenta en términos discursivos y en modos, podemos correr el modo porque la vehemencia no es un problema, por lo menos para mí, entiendo las pasiones y bienvenido sea, pero sí un contenido donde pareciera que hay una usurpación de parte de los rectores y rectoras del cargo que ocupan. En realidad, a nosotros, o en mi caso por lo menos, yo estoy aquí en este lugar porque me eligieron más de 4.000 personas de mi universidad, entre estudiantes, docentes, no docentes y graduados. En su caso, usted ha sido elegido por la gestión. Entonces, si tenemos que hablar de legitimidad, deberíamos ser más cuidadosos, me parece. Pero no terminé, no terminé. Y eso en particular porque en realidad no iba a hablar sobre esto hasta como usted interventó y sí iba a hablar con respecto a algunas cuestiones que me resultaban muy serias y que creo que el ejercicio de justamente la historia es lo que a mí realmente me permite entender el presente. El sistema universitario argentino, vamos a tomar, además de lo que ya hemos dicho, para pensar en matrículas y éxitos, nosotros, a partir de 1949, que fue el decreto de gratuidad de la educación universitaria, en 1945 la matrícula estudiantil era de 40.284 estudiantes. En 1955, 10 años después, ascendía a 138.871. Es decir, que en 10 años triplicó la matrícula universitaria. 10 años de políticas de bienestar. 10 años en que no podemos pensar que el sistema universitario solo se desarrolla a partir del financiamiento. El sistema universitario puede crecer y expandirse si hay una sociedad que crece y se expande. Porque, insisto, si bien no estábamos en Disney, mis estudiantes hoy tenían 4.000 becas Belgrano con la cual sostenían, que hoy no las tienen. El boleto estudiantil o el boleto que debían pagar era de 240 pesos. Hoy están pagando 900 pesos. Y los alquileres de los estudiantes que estaban en el Comahue aumentaron un 130%. Entonces, también las políticas que acompañan al crecimiento o al empobrecimiento de la sociedad impactan decididamente en el sistema universitario. Porque no se trata solo del presupuesto nuestro, se trata de cómo ese presupuesto se inserta en un proceso de desarrollo social. Por eso digo, en esa comparación, en 1970
éramos una población de 24 millones de habitantes aproximadamente. La matrícula universitaria era de 200.000. En el año 2013, este es un estudio que hace Mangas y Rovera, es un estudio que lo recomiendo. En el año 2013, la población argentina era de 42,5 millones, la matrícula universitaria era de 1.500.000 estudiantes. Es decir, que en 40 años la población creció en un 77%, y la matrícula universitaria en 40 años creció en un 750%. Ningún país ni ninguna sociedad que se pretenda desarrollada o emergente puede mirar esto como un fracaso. Por el contrario, el crecimiento del sistema universitario es lo que hace pensar en la larga duración justamente las características beneficiosas, proclives al desarrollo científico de nuestro sistema universitario. Yo no voy a aceptar un diagnóstico decadentista de la historia argentina y menos de la universidad. No voy a aceptarlo porque es falaz cuando uno mira para atrás. Retrospectivamente, nuestro país, en términos de educación superior y en términos de educación científica y de producción de conocimiento, es un país que aún con los el terrible impacto que tuvo el pretorianismo en la Argentina, ha logrado precisamente superarlo. Si cambiamos ese diagnóstico decadentista del sistema universitario, creo que entonces sí podemos sentarnos a pensar que no es el problema de las burocracias, que no es el problema de cómo se maneja o no una determinada organización, que el déficit del sistema universitario no está en eso. En tal caso, lo que hay que pensar no es en cómo destruimos todo lo que está, sino cómo mejoramos lo que tenemos. Y me parece que el camino para sentarnos a hablar es ese. Pero no podemos sentarnos a hablar desde la estigmatización, desde la descalificación constante, desde la idea de que, bueno, las universidades también tienen castas. ¿Las universidades saben por qué no tienen castas? ¿Sabe por qué no tiene castas subsecretario en las universidades? Porque desde la autonomía, la elección y el cogobierno estamos permanentemente auditados por nuestras comunidades. Y yo le pediría que en tal caso, cuando mire al sistema universitario, no lo mire solo por los lentes de las grandes universidades. Yo vengo de una universidad patagónica, donde nosotros tenemos mucha extensión y poca población, y donde nosotros llegamos a lugares en que no llega ninguna otra institución del Estado casi. Entonces, seamos en esta idea de pensarnos en que podemos construir juntos, bajemos el tono, cambiemos la posición para empezar a hablar, cambiemos el lugar desde donde hablamos, y entonces sí podremos sentarnos a acordar algo un poco que, insisto, si no se mejora la situación social y política de toda nuestra sociedad, mejorar solo el sistema universitario, el presupuesto no va a alcanzar. Muchas gracias.